En este seminario lo que vamos a ver son propiedades y resultados básicos en la parte de espacios vectoriales. Vamos a verlo un poquito formal algunas partes. Entonces, a los que ya han visto un poco álgebra lineal, eh, por lo menos la parte menos formal les va a servir para formalizarlo un poco. Y la idea es ver algunas de las herramientas que se usan más, en competencias de espacios vectoriales. Entonces, la idea va a ser restringirnos a lo que son espacios vectoriales. Digamos, si va a aparecer, por ejemplo, matrices un poco, pero más que todo la parte de espacios vectoriales a las identidades matriciales. Entonces, lo primero es, ¿qué es un espacio vectorial? Porque depende cómo le hayan entrado. Es una definición, digamos, un vector es algo que depende cómo le hayan entrado. Pueden haber visto diferentes definiciones. La noción tal vez más frecuente que encuentra es la de puntos en el espacio, que puede ser un espacio de más dimensiones. Entonces a uno le decían a veces como que los vectores tienen magnitud y tienen dirección. Entonces uno piensa, bueno, el vector puede ser como el punto en el espacio, pero también la flecha que va del punto, del origen a ese punto. Entonces uno puede pensar en un vector como, por ejemplo, en el plano, como una pareja A, B de números reales. Y incluso antes de hablar del plano, uno de los ejemplos más básicos de los espacios vectoriales es R. R tiene magnitud y dirección. El lado derecho son los positivos y el lado izquierdo son los negativos. Entonces ahí lo que se llama el valor absoluto, que nos medía la distancia entre el origen. Entonces teníamos un punto X, el valor absoluto era esta distancia con el origen, que para el caso de un positivo era el mismo número, pero si nuestro número fuera negativo, el valor absoluto es poniéndole un menos. Entonces, geométricamente esa es la definición que se suele ver como vectores. Ustedes pueden comparar con la noción que ustedes tienen. Pero ahorita, como lo vamos a anunciar, es la forma, digamos que más formal, porque hay dos pasos que uno hace al formalizar, que una es, bueno, en realidad no tiene que ser Rn, no tiene que ser entradas de reales, sino que puede ser un espacio con dimensiones infinitas o algo un poco más abstracto, pero que sea multiplicado por escalares, y uno puede pensar en escalares como si fueran números reales, pero realmente la versión más general nos pide solo un cuerpo. Entonces, este cuerpo F lo podemos pensar, un cuerpo F. Lo más común y en muchas aplicaciones es pensar en este cuerpo como si fuera los números reales, tal vez los números complejos, pero puede ser incluso los números racionales, ya los números enteros no, o puede ser un cuerpo finito como lo es ZP. Entonces, los cuerpos son objetos algebraicos como los reales que tienen suma y producto, pero lo que piden es que en el producto haya inversos. Cuando hay dos elementos diferentes de cero, siempre hay inversos. Entonces, esa es la propiedad principal de los cuerpos. Los cuerpos tienen suma y producto. Además, tienen la identidad en la suma, que es el cero, la identidad en el producto. Y tenemos que si A es diferente de cero, existe su inverso multiplicativo, tal que A por A inverso es 1. Entonces, por ejemplo, los enteros no forman un cuerpo, porque 2 no tiene un inverso en los enteros. Cuando pasamos de los enteros a los racionales, lo que hacemos es precisamente meter elementos inversos, entonces ya sí es un cuerpo. Hay algunas propiedades adicionales que no son tan importantes para estos efectos, pero es, por ejemplo, la conmutatividad, que dice que el producto de A y B es lo mismo que multiplicar B con A.
Entonces, digamos, los cuerpos, el que más se usa, digamos, que puede ser R. En un curso de álgebra lineal es el más común. Se puede pensar incluso en C, ya que en aplicaciones ayuda bastante el hecho de que C sea algebraicamente cerrado, o sea que todos los polinomios tienen sus raíces en C, que esa es la parte cuando uno habla de autovalores. Ahorita no estamos en eso, pero cuando uno habla de autovalores, en los reales no siempre uno no siempre encuentra autovalores, mientras que en los complejos sí. Luego tenemos Q, que está contenido en los reales. Entonces uno se enfoca mucho en los reales, pero Q sirve muy parecido. Y aquí tenemos ZP, que es un cuerpo de P elementos, es los enteros módulo P. Y es porque cuando uno tenía que A fuera primo relativo con P, existía un B tal que A por B sea 1, que es la propiedad de los inversos. De hecho, para toda potencia de primo, digamos que Q es P a la N, existe un cuerpo que tiene Q elementos. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero no solo para los primos hay un cuerpo de este tamaño, sino que para toda potencia de primo. Y en espacios discretos, sirve un poco más. Por ejemplo, cuando los objetos son finitos, en computación o tal vez en algo de circuitos, uno puede decir, bueno, por ejemplo, uno de los cuerpos más sencillos es F2. Es un cuerpo con solo dos elementos, el 0 y el 1, que sería encendido y apagado. Entonces, donde el 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1. Si uno toca un interruptor dos veces, primero lo enciende y luego lo apaga, o sea, 1 más 1 es 0. Y el producto, bueno, uno es la identidad del producto. Entonces, cuando uno multiplica por 1 cualquier cosa, obtiene el mismo resultado. Mientras que 0, cualquier elemento multiplicado por 0, va a ser 0. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de cuerpos que tenemos, pero con el cuerpo es como definimos la forma más general los vectores. Entonces aquí, ahorita tenemos una lista como de 5 ejemplos, pero antes de verlos, veamos las propiedades que definen a un cuerpo, a un espacio vectorial sobre un cuerpo. Entonces lo que dice es que tenemos una suma, y la suma satisface propiedades básicas como la conmutatividad y la asociatividad. Entonces que si uno suma, el orden de la suma no altera el resultado, que si uno suma 3 elementos, la forma que uno los haga no altera el resultado. Entonces esto es con la suma. Aquí hay un producto, ahorita lo mencionamos. Está el neutro de la suma. Entonces, igual que en R, hay un neutro que es el 0. Y hay un inverso aditivo, que básicamente sería todo un vector V y tenemos el menos V. Luego tenemos propiedades adicionales como la asociatividad en el producto, que si uno multiplica dos elementos del cuerpo, estos son los que llamamos escalares. Entonces, este se llama producto escalar. Lo que dice es que toma un elemento del cuerpo y un vector y hace este producto. Y ese producto es asociativo sobre los escalares. Entonces aquí alfa y beta son escalares y podemos multiplicar por el producto alfa y beta, que en el cuerpo tiene sentido. Es lo mismo que primero multiplicar por beta y luego por alfa. Bueno, ¿qué más tenemos? La identidad. Uno por cualquier vector sigue siendo el mismo vector. Y por último, esta proposición de aquí es la distributividad, que distribuye suma con el producto. Entonces estas operaciones todas son muy parecidas a los números reales, que si uno multiplica y suma, multiplica una suma, es lo mismo que multiplicar cada elemento y luego sumarlos. Entonces, en ese sentido, se parecen mucho las operaciones a las de un cuerpo, por ejemplo, entre los números reales, solo que cuando uno multiplica, no son dos objetos del mismo espacio, sino que un objeto pertenece al cuerpo. Bueno, veamos los ejemplos.
El primero sería R a la N. Entonces, el que mencionamos hace poco, que uno tiene puntos en el plano, puntos en el espacio, y a veces geométricamente uno piensa en las flechas que los une, pero aquí lo que vamos a tener es una suma que va a ser entrada a entrada. Entonces, ¿cómo esperaría uno que funcione una suma? Si uno tiene un X, Y, Z y le suma un ABC, lo que uno espera es tener A más X en la primera entrada, B más Y en la segunda entrada y C más Z en la tercera entrada. Entonces, entrada por entrada, vamos a tener ese resultado. O sea, por ejemplo, 1, 3, 7 más 4, 4, 9. Entonces, la primera entrada es 1 más 4 es 5. La segunda entrada, 3 más 4 es 7. Y 7 más 9 es 16. Y el producto escalar toma un número real, en este caso, y se lo agrega a cada coordenada. Entonces aquí tendríamos que x, y, z por algún número real lambda sería lambda x, lambda y, lambda z. Entonces si agarramos por ejemplo este mismo vector que teníamos antes, 1, 3, 7, lo podemos multiplicar por 2, y esto sería la primera entrada por 2, es 2, la segunda entrada 3 por 2, 6, y 7 por 2, 14. Entonces en un curso de álgebra lineal, digamos que un primer curso de álgebra lineal es común que se trabaje específicamente con Rn. Entonces, por lo menos al inicio, se suele trabajar principalmente en Rn en muchos cursos. Pero tenemos muchos más espacios vectoriales. Uno es, por ejemplo, el espacio vectorial de R sobre Q. Y este espacio vectorial, lo que estamos haciendo es tomando números reales y considerando solo multiplicaciones por elementos de Q. Entonces, Q está contenido en R y el producto XY, si tomamos X en Q y Y en R, está bien definido, ¿verdad? Porque al ser X racional, también es real, entonces este producto tiene sentido. Y se satisfacen todas las propiedades que tienen el espacio vectorial, porque en realidad esto sigue siendo un cuerpo, R es un cuerpo. Entonces la propiedad es un poco más general. Aquí simplemente es que por alguna razón se decide restringir los productos a racionales. Entonces puede haber muchas razones por las que uno diga, bueno, pero solo consideremos racionales a la hora de multiplicar. Digamos que uno tiene una relación de equivalencia o una relación binaria en la que dice, bueno, hay una relación, pero los elementos, la relación es compatible con productos solo cuando los racionales son los involucrados. Tal vez un ejemplo que puede ser incluso más conocido es el de R en C. Los reales están contenidos en los complejos. Y eso es bastante útil porque uno de los complejos lo suele representar como X más Y por Y, donde X más Y, perdón, donde tanto X como Y son números reales. Entonces una representación de Q viéndolo como un espacio vectorial sobre R. Entonces uno tiene suma de dos números complejos, X1 más Y1 por Y, y le suma X2 más Y2 por Y. Lo que va a tener es X1 más Y1, perdón, X1 más X2, y va a tener Y1 más Y2 multiplicado por Y. Y uno puede multiplicar un número complejo por un número real y lo que tiene es otro número en la misma recta, pero con diferente magnitud. Eso lo que hace es cambiarle la magnitud al vector. Pero por supuesto uno también puede multiplicar complejos entre ellos, pero eso ya se saldría propiamente del espacio vectorial que estamos aquí tomando.
Bueno, aquí hay otro espacio muy importante, los polinomios. Entonces aquí, cuando trabajamos polinomios, tal vez la primera vez que los vimos, sabemos que los polinomios, vemos polinomios como números reales, polinomios con coeficientes reales. Aquí está la 3 y se suma hasta algún valor. Entonces esto termina en algún valor, digamos m. Pero cuando hablamos de polinomios, los polinomios pueden estar definidos en cualquier cuerpo, en realidad puede ser un anillo o una estructura algebraica, uno puede definir los coeficientes ahí. Entonces vamos a pensarlo en R o en un cuerpo. Y nosotros conocemos cómo sumar polinomios, que es entrada por entrada. Los polinomios se suman de entrada por entrada. Y a veces cuando uno hace esta suma, si uno quiere multiplicar un polinomio de grado 5 con uno de grado 3, tal vez uno agrega ceros al final para equiparar los grados. Entonces cuando uno suma estos de aquí, el resultado es la constante es A0 más B0, el término lineal es A1 más B1, bien multiplicado por una X, el término cuadrático, A2 con B2, más AM más BM por X a la M. Entonces, de nuevo, aquí podría haber varios ceros, pero uno, para hacer la definición, sí los pone como del mismo grado, aunque no necesariamente lo son. Y lo curioso también es que cuando uno multiplica los polinomios, perdón, cuando uno considera los polinomios, ya en sí mismos están definidos básicamente como una suma. Es una suma un poco más formal, dependiendo de cómo se definan, pero eh, ya entender polinomios ya nos están dando en forma de suma. Entonces, a la hora de hacer la suma de dos polinomios distintos, pues aquí se van combinando los grados. Digamos, tenemos 1 más 5x y ahí aparece un x2 con x2, pues tenemos dos veces x cuadrado, 7x a la 3 más x a la 4. Y de nuevo uno puede multiplicar un polinomio por algún valor numérico y ese valor se va a distribuir para obtener, por ejemplo, en este caso 5 más 5x cuadrado más 5x a la 4. ¿Okay? Y de nuevo, los polinomios también son curiosos porque uno puede multiplicar polinomios y obtener un nuevo polinomio. Pero este es un tipo especial de espacio vectorial donde este producto existe. Y no siempre tiene por qué existir este tipo de productos entre los vectores. O sea, aquí no vamos a considerar productos entre vectores, solo escalares con vectores. ¿Sí? Y otro conjunto que es muy parecido al de los polinomios, otro espacio vectorial parecido al de los polinomios, es el de las matrices. Entonces, de nuevo, uno tiene un objeto así y uno le puede sumarle otra matriz y la suma se hace entrada por entrada. Entonces uno puede definir este de aquí como la suma entrada por entrada, igual que cuando tenemos Rn, pues A más A', B más B', C más C', prima, y cuando hablamos de la parte del producto, se haría también entrada por entrada. Entonces, bueno, aquí hacemos 0, 5, 3 medios, 4, 3, 1, y multiplicamos por 8, se multiplica cada una de las entradas. Entonces tenemos 0, 40,
Este se cancela un 8 entre 2, 4. Entonces 4 por 13, 52. 4 por 8, 32. Este sería 24 y este un 8. Entonces, bueno, las matrices se pueden multiplicar si cumplen ciertos requisitos, que son del tamaño m por n, se puede multiplicar por una que es n por k, por ejemplo. Entonces aquí, en general, no podemos multiplicar dos matrices. Entonces, esto es un espacio que no tiene multiplicación entre objetos, entre dos vectores, excepto en los casos de matriz cuadrada, es el único caso donde sí se puede multiplicar dos vectores. Y tal vez la forma más general, que podríamos incluso decir que está cubriendo las que tenemos aquí, es la de esta función. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, tal vez al inicio estamos acostumbrados a ver un vector que sea A, B, C, por ejemplo. Un vector en R3. R3 o F3, ¿verdad? Una tupla de números reales. Bueno, resulta que uno puede pensar esto como una función tal que f de 1 es igual a A, f de 2 es igual a B y f de 3 es igual a C. Entonces, esta tupla que está aquí está en correspondencia con una función que va de los números desde 1 hasta 3 en los números reales. ¿Ok? Y resulta que este que está aquí es un poco más general, porque cualquier conjunto que me den no tiene que ser finito. Si yo considero todas las funciones de ese conjunto en un cuerpo, y tiene que ser este cuerpo para poder sumar y multiplicar. Entonces, uno, ¿cómo define la suma de funciones? Creo que aquí está dada, ¿sí? La suma de funciones, lo que dice es que la función f más g toma x y lo manda a la suma de f de x con g de x. Entonces, esta suma tiene sentido porque las imágenes están en un cuerpo y el cuerpo se puede sumar. Y lo mismo con el producto por escalar. Esta función, lambda por f, es la función que toma f de x y lo multiplica por lambda. Entonces el producto existe porque estamos en un cuerpo. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos de espacios vectoriales. Incluso antes de llevar un curso de álgebra lineal, ya hay unos con los que uno conoce usualmente antemano. Por ejemplo, este que tenemos aquí, en un curso de cálculo, o desde que uno ve funciones, mucho en la matemática es considerar funciones de un conjunto a los números reales. Entonces, esto ya estamos hablando de vectores desde hace rato. Las matrices, pues, depende si lo han visto antes o no, pero, por ejemplo, los polinomios es otro objeto que también se trabaja mucho en matemática. Y bueno, R y C también están por ahí. Ok. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio que ahí vimos más o menos cómo iban funcionando las cosas, pero si tienen tiempo en algún momento, que revisen los axiomas de espacio vectorial y ver que cada uno de los ejemplos anteriores sí satisface estos axiomas. ¿Ok? Tenemos un par de definiciones más, que es la de combinación lineal. Entonces, combinación lineal generaliza un poco lo que es una suma. Entonces, uno tiene, por ejemplo, la suma de dos vectores, u y v, sería u más v, ¿verdad? Pero una combinación lineal nos permite multiplicar por escalares antes de hacer la suma. Entonces, combinación lineal de u como v es todo vector de la forma alfa u más beta v.
Entonces, un ejemplo puede ser que si tenemos el vector 1, 2 y tenemos el vector 3, menos 1, entonces yo puedo multiplicar este vector por 2, 1,2 más 5 veces 3, menos 3, y esto me da el vector, en la primera entrada es 2 más 15, es 17, y la otra es 4 menos 5, nos da menos 1. Entonces, 17, menos 1 es combinación lineal de estos vectores que están aquí arriba. Y si nosotros decimos, bueno, la suma también es combinación lineal, ¿verdad? Porque sería 1 y 1. Podemos poner incluso negativos. Entonces, tenemos que menos 1 por 1,2 más 3 por 3, menos 1. Entonces, esto nos daría menos 1 más 9, sería 8. Y tenemos un menos 2 y un menos 3, nos da menos 5. Entonces, aquí hay dos vectores que son combinación lineal de los de arriba. Y en realidad, bueno, hay bastantes. ¿Sí? Y en matemática, una noción que aparece mucho es la de un subconjunto, pero cuando hay estructura, nos interesa considerar el caso donde el conjunto, tenemos un subconjunto, llamémoslo U, nos interesa considerar el caso donde este conjunto U tiene la misma estructura que el espacio original. Entonces, este dice que es a su vez un espacio vectorial y entonces lo llamamos un subespacio. ¿Okay? Y aquí vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí tenemos ya los ejemplos. Falta algo. Este es igual a 0. Perdón. Entonces, por ejemplo, agarré puntos en Rn. En el primer ejemplo, si nosotros tenemos A1 más B1 más X1 que suman, más C1 que suman 0, o sea, digamos, tenemos un punto A1, B1 y C1. Entonces, lo que hay que ver es que este conjunto es cerrado bajo las operaciones. O sea, si uno multiplica todas las entradas por algún valor, ven que si uno tiene lambda A1 más lambda B1 más lambda C1, va a tener 0 otra vez. Entonces uno multiplica por un escalar y sigue estando dentro del conjunto. Y aquí también tenemos que si dos vectores suman 0, aquí está en el conjunto de los que suman 0, digamos que tenemos otro vector A2, B2 más C2, sus coordenadas son estas y sigue sumando 0. Entonces podemos sumar los vectores y vamos a seguir estando en el mismo conjunto. Este es un conjunto que es cerrado bajo suma, es cerrado bajo producto, entonces sigue siendo un espacio vectorial. Entonces, porque aquí, si esto pertenece, llamémoslo U, al conjunto de los que suman 0, y este está en U, entonces tenemos que A1 más A2, si le sumamos B1 más B2, y si le sumamos C1 más C2, esto es lo mismo que tener A1 más B1 más C1, y luego sumarle A2 más B2 más C2, que sería 0 más 0, que sigue siendo 0, ¿verdad? Entonces, esto dice que el vector suma este vector suma también está, el vector suma también está en U. Y eso es un subespacio. Veamos qué otros ejemplos tenemos. Nosotros tenemos que Q es un subespacio de R. Si vemos a R como espacio vectorial sobre Q, o lo mismo que R es un subespacio de C, si vemos voy a ver una cosa, bueno, aquí puedo usar esto también. Entonces aquí
Si tomamos R como subconjunto de C, lo podemos ver como un subespacio vectorial de C, porque es cerrado bajo las operaciones. Otro conjunto muy importante, bueno, aquí hay dos muy importantes, es el de los polinomios. Aquí usualmente se usa una notación como esta, f de x sub menor o igual que n, que quiere decir, considere todos los polinomios de grado menor o igual que n. Es un espacio vectorial porque si uno suma polinomios con grado a lo sumo n, la suma va a seguir siendo, su grado va a seguir siendo a lo sumo n, el grado no va a aumentar. Y aquí un conjunto que viene de cálculo, que es el de las funciones continuas. Ya dijimos que todas las funciones forman un espacio vectorial, pero en cálculo muchas veces nos interesa, lo que nos interesa es trabajar en funciones continuas, ¿verdad? O sea, muchos problemas de cálculo se supongan que la función es continua. Y nosotros, si ya han llevado cálculo, eso sí, sabemos que la suma de dos funciones continuas sigue siendo continua. Y si multiplicamos un número real por una función continua, también es continua. Entonces, este es un subespacio vectorial. Bueno. Luego, cuando definimos dos espacios vectoriales, podemos definir el conjunto de las sumas. Todas las sumas posibles. Todas las sumas posibles de dos espacios vectoriales, de dos subespacios vectoriales. Entonces, un ejemplo adicional puede ser, digamos que en R3 hay un espacio vectorial que tiene la forma, digamos, llamémoslo U, que son los números de la forma lambda, 0,0, tal que lambda está en R. Entonces es fácil ver que es un espacio vectorial. Básicamente es una copia de R. Y W va a ser muy parecido. Digamos que 0,0, alfa, donde alfa está en R. Entonces, ambos conjuntos son rectas, básicamente. O sea, porque este parámetro que está aquí lo que dice es que tenemos una copia de R de cierta forma. De cierta forma, estas son copias de R. Y si uno considera todas las sumas posibles, U más W, lo que vamos a tener son vectores de la forma lambda, 0, alfa. Tal que lambda y alfa son números reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como el vector 3,0,0 está en U y el vector 0,0,7 está en W, entonces la suma, que es 3,0,7, está en U más W. Y resulta, tenemos este ejercicio aquí, pero también es un resultado básico, resulta que la suma de dos subespacios vectoriales también es un espacio vectorial. Y entonces, ¿qué es lo que hay que mostrar en este caso? Si uno quiere probar este ejercicio, lo que tiene que probar es que sigue siendo cerrado bajo un producto escalar y cerrado bajo sumas. Pero si nosotros tenemos un elemento, digamos 1 más W1, este es un elemento en la suma, ¿verdad? Y tenemos otro elemento, U2 más W2, es un elemento de nuevo en la suma. Pues aquí la notación que estoy usando es para decir, bueno, este está en U, este está en W, este en U y este en W, ¿verdad? Por eso son U's pequeñas y W's pequeños. Y entonces, si nosotros consideramos la suma, U1 más W1 es un primer vector y U2 más W2 es un segundo vector. O sea, estos son los dos vectores que estamos considerando. Entonces nosotros tenemos que estos vectores viven en un espacio general más grande
en un espacio V. Y nosotros podemos reordenar porque la suma es conmutativa y decir, bueno, este número es lo mismo que tomar U1 más U2 y luego sumarle W1 más W2. Pero aquí tenemos que la suma de dos vectores en U siguen estando en U, porque al ser subespacio es cerrado bajo sumas. Y lo mismo con los Ws, W1 más W2 vive en W. Y entonces, por definición, esto tiene la forma U más W. Y esto, por definición, pertenece a la suma. Y se puede verificar de forma muy parecida el producto escalar, ¿verdad? Porque lambda por U más W es lo mismo que lambda W, perdón, lambda U más lambda W. Y como estamos hablando de espacios vectoriales, este vive en U, este vive en W, entonces la suma vive en la suma de los espacios. Bueno, entonces tenemos esta propiedad acá. Sumar espacios vectoriales nos da un espacio vectorial. Y a la hora de estudiar objetos en álgebra lineal suele ser muy útil, aunque eso ya conforme se avanza con la teoría, entender una transformación lineal, una función especial de los espacios vectoriales, para entenderla sirve descomponer el espacio en varias sumas. Entonces, transformar un espacio un poco más complicado en la suma de otros más pequeños es de beneficio para entender varias propiedades. Ahorita no nos vamos a meter mucho con eso. Okay. Bueno, aquí vamos a definir algo muy importante que es el espacio generado por un conjunto de vectores. Entonces, S va a ser un conjunto no necesariamente finito y lo que estamos haciendo aquí es tomando cierta cantidad de vectores en S, eso sí, una cantidad finita de vectores, porque ahorita estamos en álgebra y en álgebra solo podemos hacer sumas finitas. Entonces tenemos sumas finitas y escalares. ¿Okay? Entonces tenemos estos escalares de acá. O sea, lo que nos están diciendo es que esto es una combinación lineal. Lo que dice justamente aquí abajo. El conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos en S. Entonces se define este generado, que va a ser un conjunto muy importante, porque vamos a permitir de un espacio vectorial considerar los elementos que lo generan. Entonces, en vez de trabajar con un espacio que puede ser arbitrariamente grande, vamos a hablar de los elementos que lo generan, que es lo que más adelante, posiblemente ya saben de eso, pero son la parte de bases, lo que se llama, bueno, hay unas condiciones adicionales para hablar de bases, pero por ahí va la definición del generado. ¿Sí? Entonces este conjunto puede ser, como dijimos, puede ser finito, puede ser infinito. Y aquí, entonces, por ejemplo, si ese es el conjunto de vectores 1, 0, 0, puede ser el conjunto que tiene 0, 2,1. Entonces el generado por S son todos los elementos que tienen la forma, agarro el primer vector y multiplíquelo por lambda, y agarro el segundo vector y multiplíquelo, digamos que por un alfa, es donde estos escalares son reales, si estamos pensando en el conjunto como en los reales, aunque realmente puede ser en cualquier cuerpo. Y lo que tenemos aquí son todas estas combinaciones lineales que se pueden obtener. Y eso sí, en el problema, en la definición nos hablan de un K, que no tiene que ver con el conjunto S, sino que son todas las combinaciones finitas posibles.
Entonces aquí podríamos considerar K igual a 1, K igual a 2, pero vean que si uno toma, por ejemplo, alfa igual a 0, entonces es como si tú tomáramos solo el primer vector. Así que realmente no es necesario poner eso. Pero entonces este sería el conjunto de vectores que tienen la forma lambda, 0, perdón, lambda, 2 alfa, alfa. Tal que lambda y alfa están en R. O sea, para cualquier lambda y R y alfa que me den en R, vamos a tener un vector con esa forma. Entonces, por ejemplo, si lambda es 3 y alfa es -1, entonces vamos a tener el vector 3, -2, -1, que se puede escribir como 3 veces 1, 0, 0, menos 0,2, 1. Bueno, este menos es lo mismo que más menos, ¿verdad? Cuando uno pone menos es lo mismo que sumar el vector multiplicado por un -1. Adelante. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que habíamos dicho? Queríamos usar esto para generar, pero antes de eso, hay una noción de que es como un conjunto, bueno, es la noción de independencia lineal. Entonces decimos que son linealmente independientes. Si la única forma de escribir 0 como combinación lineal de estos vectores es que todos los vectores valgan, perdón, que todos los escalares valgan 0. Entonces, esta noción de independencia lineal, y en caso contrario, diríamos que los vectores son dependientes. Entonces, en caso contrario, tendríamos la noción de linealmente dependientes, eso es, no son linealmente independientes. ¿Okay? Entonces, una forma, por ejemplo, de los vectores 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. Porque si uno multiplica este por lambda 1 y este por lambda 2 y lo suma, lo que va a tener es lambda 1, lambda 2, ¿verdad? Y este de aquí es 0. Sí, solo sí, lambda 1 es 0. Y lo mismo con lambda 2. Los dos vectores son iguales. Si son entrada por entrada, son iguales. Aquí el vector 0 es el que tiene todas las entradas 0, ¿verdad? Entonces, estos vectores son pues linealmente independientes. ¿Y por qué es importante esta noción de independencia? Bueno, realmente debería ser por esta proposición que tenemos más adelante. La independencia lineal es una forma más sencilla de decir estas otras dos propiedades. Entonces, tenemos que un espacio es linealmente independiente, quiere decir que cualquier vector que agarremos se puede expresar de forma única como combinación lineal de los elementos en S. Sí, o sea, todo vector en el espacio generado, eso sí. Okay. Y luego, otra forma de verificarlo es que cualquier vector en S, en este conjunto linealmente independiente, no se puede expresar como combinación lineal de los otros. O sea, ningún vector se puede expresar como combinación lineal de otros vectores. De otros. ¿Okay? Todo eso es equivalente al de arriba, que es que ese sea linealmente independiente. Entonces verifiquemos esta propiedad. Bueno, primero veamos un ejemplo. Digamos justamente el que estaba aquí arriba, de 1, 0 y 0, 1. Vean que todo vector XY, la única forma de expresarlo como combinación lineal de 1,0 y 0,2
es tomando que este sea X y que este sea Y. Entonces es una forma única. Entonces, eso nos dice que cuando hay independencia lineal, si uno ya sabe un conjunto que es independiente, que es linealmente independiente, y uno quiere representar un vector, uno sabe que esta representación es única. Entonces uno, si quiere simplificar la información, uno puede pasar al conjunto S, decir cosas sobre el S, y pasar al conjunto grande usando esta representación que es única. Entonces vean que el área que estamos trabajando aquí se llama álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, esta parte de la linealidad, en este caso independencia lineal, es súper importante. Entonces, vamos a ver que todos estos son equivalentes. O sea, S es linealmente independiente, implica que todo vector se puede expresar de forma única como combinación de elementos en S. Entonces, suponga S es LI. Vamos a suponer que S es un conjunto linealmente independiente. Y tome un vector V en el generado S. Y nosotros sabemos que la definición de S es que V se puede escribir, como combinación lineal de dos vectores. Perdón, de los vectores de S. O sea, la definición de generado es que hay una suma, una combinación lineal que nos produce el vector V. O sea, que V es igual a V1 por lambda 1 más lambda 2 V1 más lambda M por VM. ¿Ok? Entonces, la parte que nos dice se puede expresar como combinación lineal de elementos en S, es claro porque esa es la definición de generado. Lo que no es claro o lo que hay que verificar es que esa forma es única, que no hay otra forma de hacer esto. Y la respuesta es que suponga que hubiera una segunda forma. Si hay una segunda forma, entonces digamos que V se puede escribir como, voy a ponerle alfas, alfa 1, 1 más alfa 2, U2, y así sucesivamente, hasta alfa K, UK. Entonces, estamos hablando de un conjunto M vectores que representan V o K vectores que representan V. Y queremos hablar, compararlos. Entonces aquí podemos pensarlo como cuando hablábamos de los polinomios, que a veces hay coeficientes que son 0. Entonces uno los agrega por conveniencia. Entonces digamos que esto lo podemos escribir como, voy a llamarle C1 por W1 más C2 por W2 hasta Cn por Wn, donde estos vectores W, digamos que aquí estos vectores W que escogimos, W1, W2 hasta Wn, básicamente sería agregando los vectores U. O sea, estamos uniendo estos dos conjuntos. Entonces es como cuando uno agarra un polinomio de grado 10 y lo compara con uno de 12, y entonces dice que el de grado 10 lo pone como si fuera
0 por x a la 11 más 0 por x a la 12. Le agrega los términos que no están, pero son ceros. Entonces esto sería un U1, U2 hasta UK. Entonces eso es el mismo conjunto, estamos agregando con ceros, ¿verdad? O sea, los CI posiblemente van a ser 0. Y luego tenemos otra combinación, llamémosla D1 y de nuevo W1 más D2, W2 hasta DN, WN. Entonces aquí, solo para hacerlo de forma uniforme, y se supone que estas representaciones son la misma. Perdón, que estas representaciones son distintas, pero representan el mismo vector V. Y lo que uno hace en este caso, como la proposición que tenemos es cuando la combinación lineal representa 0, es considerar la resta. Nosotros sabemos que 0 es V menos V, y lo podríamos escribir como C1 menos D1, W1 más C2 menos D2, W2 hasta Cn menos Dn, Wn, donde cada uno de estos elementos está en S. No los escalares, sino los vectores están en S. Y si la hipótesis es que S es linealmente independiente, cada uno de ellos es 0. Entonces, como cada uno de ellos es 0, lo que dice es que SI es igual a DI. En otras palabras, las representaciones de arriba tenían que ser las mismas. ¿Ok? Bueno. Luego, los otros son tal vez más sencillos. Probar que 2 implica 3. Sería que si un vector se puede expresar de forma única como combinación lineal de elementos en S, entonces ningún vector en S se puede expresar como combinación lineal de otros. Entonces, porque si V está en S, entonces V es igual a 1 por V. ¿Verdad? Aquí ya tenemos una combinación lineal. Ya tenemos una combinación lineal. Y esta es la única combinación lineal. Lo que dice esta hipótesis 2 es que como todo vector se representa de forma única, ya tenemos una. Entonces, una representación que usa el mismo V, no hay ninguna representación adicional. O sea, no hay una que use los demás elementos de S. Y por último, 3 implica 1. Entonces, eso probaría que son equivalentes. O sea, 1 es equivalente, implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1. Muestra que todas son equivalentes. Y eso es también es sencillo porque si fueran LD, o sea, si alfa 1, V1 más alfa 2, V2 hasta alfa K, VK es igual a 0, entonces, y no son todos los escalares 0, supongo, si no son todos 0, entonces digamos que hay uno que no es 0, ¿verdad? Puede que muchos sean 0, pero por lo menos uno no es 0. Y eso nos diría que alfa I, digamos que alfa 1 es diferente de 0. Esto más bien sería un sin pérdida de generalidad. Supongan que alfa 1 es diferente de 0. Y entonces lo que podemos hacer es pasar a restar todo lo demás para decir, bueno, alfa 1 por V es lo mismo que el negativo de la suma de los demás. Y podemos pasar a dividir el escalar para decir, bueno, V1 sería menos alfa 2 sobre alfa 1, V2 menos alfa K sobre alfa 1, VK. Y eso nos daría una representación de V1 como combinación lineal de los demás términos, de los demás vectores.
Bueno, yo me imagino que la mayoría de lo que hemos visto es un repaso para casi todos, pero si hay alguna pregunta, y por favor me detiene. Ahorita vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y continuamos con lo que es definición de base. Nos vemos en 10 minutos. Entonces, definimos lo que era el concepto de independencia lineal y es importante el hecho de que todo otro vector en el espacio generado se puede expresar de forma única como combinación lineal de este conjunto cuando el conjunto es linealmente independiente. Y aquí vamos a definir lo que es una base. Entonces, una base va a ser un conjunto linealmente independiente que genere el espacio vectorial. Entonces, de los ejemplos anteriores, bueno, 1, 0, 0, 1 ya era linealmente independiente y además habíamos visto que todo vector se podía escribir como combinación lineal de estos dos. Y el hecho de decir que es linealmente independiente, entonces quiere decir que todo conjunto se puede expresar como combinación lineal y de forma única. Todo elemento se puede, o sea, todo vector se puede expresar como combinación lineal y de forma única. Y hay una equivalencia que no vamos a ver ahorita, pero es que si uno tiene un conjunto que genera del tamaño más pequeño posible, este también va a ser equivalente a este otro. Va a ser una base. Por eso ahorita no nos vamos a meter con eso. Aquí tenemos un resultado que nos garantiza que todo espacio vectorial tiene una base. ¿Okay? Bueno, aquí dice que todo espacio vectorial no cero. Entonces hay algo importante y es que el cero, si nos vamos a la definición de linealmente independiente, el único conjunto con un vector que es dependiente es el conjunto del cero. Este es linealmente dependiente. Entonces, usualmente cuando hay un vector siempre va a ser LI, linealmente independiente, porque no hay muchas combinaciones lineales que den cero. Sin embargo, el vector cero, por definición, es dependiente, ya que uno lo puede multiplicar por cualquier cosa, digamos por 1, y nos da 0. Es una combinación lineal que da 0 sin que el escalar sea 0. Y entonces, resulta que todo espacio vectorial tiene una base. Si podemos pensarlo algo como así, que imagínense que uno tiene un conjunto LI y este conjunto LI no genera todo el espacio, o sea, no es una base. Quiere decir que habría alguien de afuera y lo podemos meter al conjunto para hacer la base más grande. Entonces, realmente la parte del álgebra lineal, usualmente estamos interesados en lo que es dimensión finita, o sea, cuando una base tiene tamaño finito, porque o si no, tenemos que acudir al axioma de elección. Entonces, ahorita nada, vamos a tener este resultado aquí, no lo vamos a probar. Pero lo que sí vamos a probar, por lo menos para la dimensión finita, es este resultado. Todo espacio vectorial, toda base de un espacio vectorial tiene la misma cardinalidad. Vamos a mencionar por qué pasa eso, por lo menos en dimensión finita. Misma cardinalidad. Es toda base. Toda base de un espacio vectorial tiene la misma cardinalidad. Y eso es lo que nos permite hablar de la dimensión. Le podemos asignar a un espacio el tamaño de una base. Entonces, como todas las bases tienen la misma, esta es una invariante que depende del espacio, no de la base.
Y esto es lo que vamos a llamar la dimensión del espacio. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a hacerlo pensando en bases finitas, porque en dimensión infinita pues es más elaborado y de nuevo nos interesa más el caso finito, pero básicamente suponga que tenemos dos bases, Vn y el conjunto U1, U2, UM es base de V. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a probar que un conjunto tiene más elementos que el otro, removiendo un elemento a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer es que básicamente tenemos un elemento de estos, lo quitamos y para reponer agregamos otro. Entonces, si podemos reemplazar todo elemento de la primera base con un elemento de la segunda, es porque la segunda tenía más elementos. Entonces, la idea aquí es ver que si nosotros quitamos Vn, entonces digamos que aquí tenemos una base B y quite Vn. Entonces vamos a repetir el proceso, pero pensemos de final, quite Vn. Entonces B menos Vn no genera V. La condición de independencia lineal se mantiene, se va a mantener porque en caso contrario, bueno, porque es una propiedad que se mantiene bajo subconjunto. O sea, si nosotros tenemos un conjunto de vectores Li y agarramos algo más pequeñito, va a seguir siendo Li. Porque la definición dice que si hubiera una combinación lineal que da 0 con menos elementos, entonces si nos da un conjunto más grande, va a seguir siendo cierto. ¿Sí? Entonces, es un conjunto Li que no genera V. Eso quiere decir que si nosotros llamamos a una base prima, digamos este conjunto, esto dice que B' no está contenido en este otro conjunto. ¿Okay? Y la razón es porque combinaciones lineales, perdón, que no está contenido no en el conjunto, sino en el generado por el conjunto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si estuviera contenido, si V' estuviera contenido en este conjunto, eso quiere decir que el generado por B' estaría contenido en el generado por Bn. Y este de aquí es V, mientras que el otro no. El otro es más pequeño que V. ¿Okay? Tal vez para justificarlo un poco más, básicamente es que si yo tengo que UI es una suma, digamos que lambda IJ de VJ, ¿sí? Y estamos hablando J que va desde 1 hasta n menos 1, porque quitamos el término n. Si estuviéramos esto, para todo i, entonces nosotros tenemos que una combinación lineal, lambda 1 por U1, más lambda 2 por U2, más lambda n por Un. O sea, una combinación lineal de, este es un m, perdón, una combinación lineal de estos vectores, podemos usar distributividad, y esto sería, a ver, suma desde igual 1 hasta m de lambda i por vi. Nosotros tenemos esta identidad para vi, suponiendo que es una combinación lineal para todo i. Esto es por contradicción. Sería suma desde igual 1 hasta m de lambda i por suma j igual 1 hasta n menos 1, lambda i j vj. Y lo que vemos aquí
reordenando un poquito la suma, es que esto es suma de j igual 1 hasta m menos 1, de la suma desde igual 1 hasta m de lambda i por lambda i j. Todo esto multiplicado por el vector vj. Entonces eso es que si hacemos combinaciones lineales de una combinación lineal, tendríamos una combinación lineal de la anterior, ¿verdad? Entonces esto sería probar esta identidad que está aquí. Está implicado aquí. ¿Ok? Entonces, sabemos que esto no pasa. No pasa porque el conjunto no puede generar cuando quitamos UN. Entonces, lo que vamos a decir es esto. Existe UI en el generado. UI que no está en el generado por B menos UN. ¿Okay? Y entonces la idea, de cierta forma, es que para este N, digamos, tenemos V1 hasta UN y lo reemplazamos por un UI. ¿Ok? Y entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Hacemos este reemplazo y luego agarramos VN menos 1 y lo reemplazamos por un bueno, digamos que este es un I1, este sería un I2. Y podemos repetir el procedimiento, ir reemplazando uno a la vez. Y lo que es cierto es que estos van a ser diferentes. Porque si hubiera igualdad en algún momento, tendríamos una combinación lineal de los vectores. Entonces, siempre va a ser un elemento diferente. Y la conclusión al final sería básicamente que n es menor o igual que m. Y básicamente estamos haciendo una inyección de B en B', porque no se pueden repetir elementos. Y si le damos vuelta a la inyección, tendríamos que m es menor o igual que n. O sea, si hubiéramos empezado con B' en lugar de B. Y eso nos lleva a que las bases tienen el mismo tamaño. Como les decía, solo el caso finito, pero el caso infinito hay que hacerlo, funciona diferente, pero para nosotros esto es suficiente. Ahorita es suficiente. Y aquí tenemos ejemplos de bases. Una es la que se llama la base canónica. La base canónica, que es en Rn o en Fn, que es el vector que tiene un 1 en una entrada y 0 en las demás. Entonces nosotros ya vimos, por ejemplo, que 1, 0 y 0, 1 era base. Lo mismo podemos decir aquí de estos de acá. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos el vector x1, x2 hasta xn, esto lo podemos escribir como la suma desde igual 1 hasta n de xi multiplicado por el vector i, que es el que tiene un 1 en la coordenada y encima. ¿Okay? Y un segundo ejemplo, la base, si vemos C como espacio vectorial sobre R, nosotros sabemos que un complejo, habíamos dicho antes, se puede escribir de la forma x más y por i. Y esta forma de expresarlo es única. Entonces es una única forma como combinación lineal del 1 y de la i. ¿Okay? Entonces, aquí podemos hablar de la dimensión. La dimensión de los complejos sobre los reales es 2, porque son dos vectores los que generan. Y otro conjunto importante son los polinomios. Entonces, los monomios 1x, x cuadrado, x a la k, son una base del espacio de polinomios. Y si restringimos nuestra atención a polinomios de grado a lo sumo n, esta sería la base, cortar hasta x a la n.
Entonces, el conjunto es el espacio de polinomios en general es de dimensión infinita. Y si restringimos a grado a lo sumo n, la dimensión sería n más 1, ¿verdad? Porque tenemos el x a la 0, que es 1. Y estos de aquí, pues, es más por definición, entonces no hay mucho que decir en el caso de los polinomios, porque como un polinomio se da la forma ahí, donde varía desde 0 hasta algún n, x a la i, pues aquí básicamente el polinomio ya está definido en forma de suma, ¿verdad? Esto pertenece al generado por 1 x cuadrado y x a la n. Y un polinomio en 0, sí, solo sí, todos sus coeficientes son 0. Entonces la independencia lineal está ahí. Bueno, vamos con un pequeño ejercicio. Arriba tenemos una base de los polinomios, pero resulta que los polinomios tienen muchas bases distintas. En realidad todos los espacios vectoriales uno les puede encontrar diferentes bases, pero en los polinomios, si uno quiere una base, nada más deme polinomios cuyos grados van aumentando de uno en uno. Entonces, por ejemplo, 3, y luego deme x más 1, luego deme 2x al cuadrado menos x, luego deme 3 por x a la 3 más 5x más 4. Este de aquí es una base de los polinomios de grado a lo sumo 3, por ejemplo. Y la forma que podemos hacer eso, digamos, si este es P1, P2, P3, y este es perdón, este sería P0, P1, P2 y P3. Entonces, digamos que queremos un vector que tenga la forma, un polinomio, digamos que P de x fuera 6x a la 3 más 2x cuadrado más x y 0. Entonces la forma que hacemos esto es en forma de diagonal, básicamente, porque el término cúbico solo depende de P3, ¿verdad? Entonces este lo podemos escribir como 2 veces P3, ¿verdad? Y entonces en P3 el término cuadrático no aparece. Quiere decir que aquí el término cuadrático va a depender de P2. Entonces multipliquemos 2 por P2 también. Pero ¿qué pasa con el término lineal? Aquí lo que pasa con el término lineal, vean que aquí el término lineal es 10x, mientras que aquí el término lineal es menos 2x. O sea que hay un 8x que está sobrando. Tenemos que sumarle 9x. Entonces el P1 tiene esta x, así que podemos decir, bueno, más 9x. Entonces esto va, con este 9x, se va a cancelar el menos 8, ya dije menos 8, pero es 8 positivo, perdón. Entonces más bien menos 7. Entonces tenemos 8 positivo, le quitamos 7 y nos va a quedar 1. Pero ¿qué pasa luego con la constante? Veamos que la constante que aparece aquí, la constante es 8, en P2 la constante es 0, mientras que en P1 la constante sería menos 7. Entonces, de momento tenemos una constante que sería un 1 positivo y queremos constante 0. Aquí, perdón, este no es, este es menos 7, pero menos 7 P1. Entonces aquí se da un menos 7 de constante y lo que tenemos es una constante de 1, pero debería ser 0. Entonces le restamos 1/3 de P0. ¿Ok? Bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo
es despejando un sistema lineal de ecuaciones, ¿verdad? Porque aquí lo que tendríamos es digamos que tenemos que queremos un polinomio p de x que sea de la forma a por p0. Tenemos un polinomio que tiene la forma a0 más a1x más a2x cuadrado más a3x a la 3. Y queremos encontrar una combinación lineal. Llamémosla alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces queremos demostrar que esto es igual a alfa 0 por P0 más alfa 1 por P0. Ahí, P1 más alfa 2 por P2 más alfa 3 por P3. Y entonces, igual que lo hicimos antes, esto se puede escribir como el término cúbico. El término cúbico sería alfa 3. Bueno, si lo escribimos todo junto, entonces sería alfa 0 por 3 más alfa 1 por x más 1 más alfa 2 por 2x cuadrado menos x y alfa 3 por 3x a la 3 más 5x más 4x. Entonces, si esto lo escribimos, ¿quién acompaña x a la 3? El que acompaña x a la 3 sería solo 3 por alfa 3. Lo importante es que por definición los coeficientes principales de cada polinomio son diferentes de 0, ¿verdad? Eso es lo que dice el grado. Luego los que tienen grado 2, en este caso es 0, digamos el alfa 3 aporta un 0, entonces no afecta en ese sentido. El grado 2 está aquí. Pero luego, ¿quiénes tienen grado lineal? Bueno, el grado lineal es el 3, es el alfa 3 por 5, 5 alfa 3, mientras que el P2 tiene un menos alfa 2, y del P1 tendría un alfa 1, más el término constante. El término constante lleva aquí. Aquí este es solo un 4, le agrego una X, no sé por qué. El término constante sería alfa 3 por 4 más alfa 2 no tiene constante y tenemos alfa 1 por 1 más 3 veces alfa 0. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, definimos alfa 3 para que coincida con este coeficiente de aquí. Ok, pero entonces esto fija este alfa 3 que aparece aquí y este alfa 3 que aparece aquí. Luego, fijamos el alfa 2 para que coincida con este a sub 2. Y en este caso lo que uno hace es pasar a dividir, porque el 2 es diferente de 0. Y siempre va a ser diferente de 0 el coeficiente principal. Pero una vez que hace eso, este alfa 2 que está aquí y este alfa, bueno, es el único que aparece, también quedan fijos. Entonces, cuando uno define el alfa 1, quiere que el término lineal le dé a 1. Y entonces, el que tiene que mover es este alfa 1, y para eso resta el número en rojo y el número en verde, que ya están definidos, y luego divide si es necesario, y le queda una solución única para alfa 1. Y entonces, una vez que alfa 1 está definido, de nuevo lo mismo pasa con alfa 0. Queremos que toda esta suma, el rojo más el anaranjado, más 3 veces alfa 0, de este número a sub 0, pero entonces pasamos a restar y luego a dividir el 3 y hay una única solución. ¿Okay? Y bueno, esa es la idea general. Aplica para cualquier polinomio. Y la razón básicamente es porque se hace en forma de diagonal. Entonces básicamente es como resolver una matriz diagonal, que siempre una matriz diagonal con
la diagonal diferente de 0 y abajo ceros, siempre tiene solución. Este de aquí siempre va a tener solución. Básicamente esa es la razón. Es el argumento que se está haciendo aquí. Bueno. Veamos este ejercicio. Tenemos una función que es un polinomio impar de grado menor o igual a 2m. Entonces nos dice, vea, que se puede escribir de esta forma, donde estos son coeficientes binomiales que se definen por esta fórmula. Entonces lo pueden formalizar un poco, pero realmente la idea es ver, bueno, un polinomio impar no tiene grados positivos. No tiene grados positivos. Entonces, básicamente lo que se puede hacer en este ejercicio es usar solo el hecho de que estos tienen coeficientes impares y son distintos. O sea, que los grados van a ser 1, 3, 5, hasta 2m menos 1. Entonces, igual que antes, lo que realmente importa es esto de los grados. Que el grado de PI sea I. Solo que hay que adaptar la prueba porque estamos hablando de polinomio impar en este caso. Bueno, una base para el conjunto de matrices M por N. En realidad el conjunto de matrices, si uno lo piensa como espacio vectorial, se parece mucho a el conjunto de vectores con N por M entradas. Entonces encontrar una base es sencillo porque es poner un 1, es usar N por M de matrices, donde una tiene un 1 en algunas entradas. Entonces aquí no hay mucho que decir, posiblemente ya conocen la base. Tenemos una identidad, pero esta identidad tiene que ver con la extensión de bases. Que si uno básicamente uno puede tener una base, digamos que V1, V2 hasta VK. Entonces ya hagamos un dibujo. Entonces aquí tenemos un espacio vectorial S y aquí tenemos un espacio vectorial T. Entonces la intersección está contenida en ambos. Mientras que la suma contiene a los dos vectores de aquí, los dos espacios. Entonces uno puede extender las bases. Pues eso tal vez sería bueno agregar los resultados. Uno siempre puede extender las bases. Entonces uno toma una base de la intersección y digamos que extendemos. Entonces tenemos un subconjunto de S, podemos extender la base. Digamos que U1, U2 hasta US. Esta sería base de S. Pero podemos por otro lado extender digamos que W1, W2 hasta WT, hacerle una base de T. Entonces, esto era W, pero me quedan como W1, W2 hasta WT. Entonces, aquí uno tiene estas dos bases. Entonces, aquí lo que tenemos es que la dimensión de S más la dimensión de T es igual a K más S, es la dimensión de S, y K más T es la dimensión de T.
Y lo que haría falta ver es que el conjunto, estos se los dejo a ustedes, que el conjunto que va de VK, luego le agregamos los U's, U2 hasta US, y le agregamos también los W's, que este es base de la suma. Entonces ustedes pueden verificar que es base de la suma, y eso nos diría que la dimensión de T más S es básicamente K más S más T, ¿no? Y si uno le suma la dimensión de la intersección, esto es simplemente K, pero a fin de cuentas la suma nos queda 2K más S más T, que es lo mismo que estaba aquí, 2K más S más T, entonces son iguales. Y este resultado es como el principio de inclusión y exclusión, solo que hablando de las bases, de las dimensiones. El espacio de funciones continuas de dimensión infinita es un ejercicio vacilón. Si ocupan alguna pista me pueden preguntar, pero creo que no les voy a decir ninguna pista porque eso básicamente entrega el ejercicio. Este ejercicio tal vez sí me llama un poco más la atención. Un espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo de coelementos tiene q a la n elementos. Entonces bueno, lo que yo he visto mucho es que en muchos cursos de álgebra lineal, y lo que pasa es que si son cursos, por ejemplo, ingeniería o algo similar, suele irse por ese espacio sobre R. Se suele ir por espacio sobre R, y en matemática incluso cuando se ve más formal a veces se olvidan del cuerpo de coelementos. Pero uno lo que tiene que recordar aquí, si tiene una base que tiene la forma V1, V2 hasta N, es un espacio de dimensión N, nosotros sabemos que el espacio vectorial, que es el generado por la base, son el conjunto de vectores de la forma lambda 1 V1 más lambda 2 V2 hasta lambda n Vn. ¿Sí? Básicamente está en biyección con las tuplas, n tuplas de los lambdas. Y cada lambda i está en el cuerpo de q elementos. O sea, hay q opciones para escoger el lambda i. Entonces q a la n en total. Bueno, hagamos este ejercicio. Que ax es igual a 0 es un espacio vectorial. Y esto se traduce básicamente en la linealidad. Ax más y es igual a x más a y. Entonces cerrado bajo sumas y es cerrado bajo productos. Quiere decir que si estamos en este conjunto, el conjunto de soluciones donde todos son 0, si este es 0 y este es 0, quiere decir que todo esto es 0, o sea que la suma está en el mismo conjunto. Y lo mismo podemos decir del producto, si este es 0, quiere decir que todo esto es 0. O sea, lambda x estaría ahí. Luego está lo de la dimensión, que tenemos m menos el rango. Entonces ese se conoce como el resultado del rango y la nulidad.
y que básicamente lo que sucede aquí es que el conjunto de las imágenes, o sea, el conjunto, el rango, estamos X en Fn. Este de aquí es un espacio, también es espacio vectorial. Pero el rango de una matriz, como se define, es como el espacio que generan las columnas o las filas de la matriz. Entonces, la dimensión de este espacio es igual a el rango de A. Pero bueno, eso depende si ya han trabajado la definición de rango antes. Tenemos esa entidad ahí. Y el asunto es que uno puede de nuevo extender una base. Entonces, ese resultado, no sé si fue que me lo brinqué o fue que no lo copié. Eh, ok, sí. Fue que nada mencioné parte del resultado, está allá arriba. O sea, sí, o sea, es este resultado aquí, que decía no solo que existe la base, sino que todo conjunto se puede extender a una base. Entonces el resultado es muy importante. Y aquí lo que podemos hacer es que si nosotros tenemos una base, o sea, llamamos este conjunto U. U es el conjunto de soluciones. Entonces tiene una base. U1, U2, hasta UK. N, columnas. Y una cosa. Tenemos M filas, N columnas, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos por un espacio, es un vector N por 1. Y entonces, el espacio de filas, menos el rango, debería ser N menos el rango, ¿no? Porque aquí, esto debe ser N. Porque aquí lo que tenemos es que es una base de los ceros, de U. Y se puede extender. Entonces, extender quiere decir que vamos a agregar vectores. 1, UK más 1, UK más 2, hasta UN. Esta sería base de Fn. Pero el rango de A está generado por estos que están aquí. Pues el rango de A es igual a N menos K. O sea que K es igual a N menos el rango. Este rango que está aquí, perdón, este K que está aquí es la dimensión de U, de este espacio.
Bueno. Y ya entrando a la parte de matrices un poco más. En un futuro seminario de matrices vamos a ver unas identidades, vamos a enfocarnos más en identidades, pero ahorita tenemos estas afirmaciones, que es sobre una matriz invertible. Entonces, lo que nos dice es que una matriz es invertible, es equivalente a que el sistema de soluciones es único. El sistema X igual a 0 tiene solución única. Que es lo mismo decir que esto tiene solución única si usted me da un vector cualquiera B. Pero el que nos interesa ahorita es usar el hecho de que las filas sean linealmente independientes. Entonces, conforme uno va avanzando en la parte de álgebra lineal, los que ya han llevado el curso, saben que eventualmente se llega a hablar de determinantes e involucrarlos en esta ecuación, en este resultado. Que una matriz es invertible si solo si su determinante no es 0 o que su determinante sea invertible. Pero aquí vamos al hecho de que las filas sean linealmente independientes. Y eso tiene que ver con la forma que se define el producto, básicamente. ¿Verdad? Porque cuando uno define un producto, x1, x2, xn, esto es lo que nos va a dar, digamos que tenemos a1, a2, a n, perdón, a1, 1, a1, 2, a1n, a n1, a n2, hasta nn. Entonces, cuando uno hace el producto, básicamente lo que va a tener en la primera entrada, o sea, va a ser un vector cuya primera entrada es a1, 1, x1, a 1, 2, x2, su suma, a n, a1n, xn. Luego tenemos algo muy parecido que es a1, 2 por x2, no, por x1, ahí, a2, 1 por x2, por x1, más a2, 2 por x2, esto suma, hasta a2n por xn, y así sucesivamente, pero uno puede escribir este vector como suma, y lo podría escribir como, bueno, el x1, en la primera entrada viene acompañado de a1, 1, en la segunda entrada viene acompañado del a2, 1, luego así hasta llegar hasta a1n. Entonces tenemos la primera fila acompañada por un x1, y la segunda fila, el x2 viene acompañado de la 1, 2, viene acompañado del 2, 2, y siempre viene acompañado de la entrada en la segunda columna. Entonces, al extraerlo de esta forma, estaríamos obteniendo una combinación lineal de las filas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si las filas son LI, la única forma de obtener 0 es que todos los elementos sean 0. Y si todos son 0, quiere decir, bueno, eso diría que las filas son LI, y si las filas son LI, también tendríamos n vectores linealmente independientes, formarían una base, y por lo tanto todo vector es combinación lineal de ellos. Y lo otro es que es invertible, porque si nosotros consideramos, porque esto nos dice que
1, 0, 0, digamos, pensando en 3 dimensiones, tiene solución, que 0, 1, 0 tiene solución y que 0, 0, 1 tiene solución. Entonces digamos que la solución es un x1, 1, x1, 2, x1, 3. Y si metemos varias filas, digamos que la segunda solución es x21, x22, x23, x31, x32 y x33. Digamos que fuera de tamaño 3×3. ¿Cómo funciona el producto de matrices? ¿Cómo funciona el producto de matrices? Básicamente, la primera columna depende solo de la primera columna de la segunda matriz. Entonces aquí tendríamos 1, 0, 0. Y la segunda fila, segunda columna, nos va a dar la solución 0, 1, 0. Y la tercera fila la solución 0, 0, 1, que combinadas forman la identidad. Aquí y acá. Bueno. Y eso es básicamente lo que les quería decir ahorita. Bueno, veamos un momento los problemas que vamos a trabajar el miércoles. Entonces aquí tenemos uno de una matriz, que estamos hablando de un espacio vectorial, tiene una propiedad y nos preguntan por la dimensión. Es una pregunta de espacios vectoriales. Otra pregunta 2 también nos habla de matrices. ¿Sí? Pero ahí nos habla de que entonces X debería ser nula en algún momento. O sea, hay un proceso que es como sumar matrices. El problema 3 es un problema de combinatoria, pero que se puede resolver usando espacios vectoriales. Entonces nos habla de coloraciones de triángulos y por supuesto que se puede hacer sin álgebra lineal, pero los invito a que lo piensen de cómo podrían resolver este problema de combinatoria usando álgebra lineal. Y luego un problema de polinomios, que los polinomios son un espacio vectorial muy importante. Y al final, un problema de conteo sobre espacios vectoriales, de que nos dice cuántos subespacios hay de dimensión K para algún K. Bueno, ya con eso terminaríamos entonces. Espero que no haya sido muy pesado, porque sí eran bastantes resultados. La idea era más tipo repaso, entonces también depende ¿por qué nivel de álgebra lineal van? Los que han llevado menos álgebra lineal, bueno, quedaron varios ejercicios que no se resolvieron. Algunos se mencionó, de la mayoría se mencionó por lo menos una idea, entonces los invito a que los intenten. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Oscar, Sí. ¿te puedo preguntar es por el ejercicio 7 ese de las funciones continuas? El ejercicio 7 de las funciones continuas, sí. 18, 7, sí. Quiero hacer una pregunta sobre la resolución, aviso por si alguien no la quiere escuchar, como para no arruinarlo antes, pero podemos usar como lo que vimos de polinomios que tienen dimensión infinita, el subespacio polinomios, y pensar que el subespacio polinomios es un subespacio del espacio de funciones continuas. Exactamente. Sí, eso es lo que Está podemos bien, hacer. joya. Gracias. Bueno.
¿Alguna otra pregunta? O si no, aquí terminamos. Bueno, nos vemos. Nos vemos el miércoles a los que vengan a la sesión de problemas.